Buenas noches para todos. Hoy con un nuevo video donde haremos una charla corta sobre cómo debe ser la presentación de proyectos en materia de seguridad y convivencia ante los entes territoriales. Inicialmente tenemos que tener en cuenta unos criterios o generalidades para presentar los proyectos en materia de seguridad y convivencia ante los entes territoriales. Y ellos son tres. El primero, que debemos tener conocimiento de lo que enmarcó el Plan Nacional de Desarrollo mediante la Ley 1955 de 2019, conocido como Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y que este Plan Nacional de Desarrollo tiene una vigencia entre el año 2019 y 2022. Aquí lo que hizo el Plan de Desarrollo fue implementar todas las líneas de acción con el fin de buscar contribución al mismo, ¿cierto? Entonces, el primer criterio o generalidad de referencia es el Plan Nacional de Desarrollo. Seguidamente, el Plan de Desarrollo Departamental o Municipal. Acá debemos de verificar todas las políticas públicas de orden departamental y municipal para alinearlos con el Plan Nacional de Desarrollo y apuntarle a las líneas y a los componentes estratégicos en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Seguidamente tenemos que tener en cuenta para la presentación de proyectos qué quedó enmarcado dentro de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, más conocidos como PICS. Una vez tengamos conocimiento dónde está cada componente, cada línea estratégica en materia de seguridad, pues empezamos a diseñar los proyectos que vamos a radicar frente a las administraciones municipales o departamentales. Recordemos que el plan de desarrollo departamental y municipal en cada municipio para esta fecha ya tuvo que haber sido avalado por el Consejo Municipal o por la Asamblea Departamental. Igualmente los PICs ya tuvieron que haber sido avalados por el Comité Territorial de Orden Público, puesto que ellos deben estar elaborados dentro de los primeros 6 meses de gobernabilidad del mandatario de turno. Los aspectos a tener en cuenta en el diseño y presentación de los proyectos son los siguientes. El primero, pues debemos de tener un problema y es una propuesta, es la propuesta a presentar, que debe ser una respuesta a una necesidad latente urgente que tenga la comunidad en materia de seguridad, sea un foco de inseguridad o un fenómeno delincuencial que se esté presentando. Y aquí debemos de buscar desde la administración pública cómo podemos mitigarlo, solucionarlo para dar mejores estándares de seguridad y convivencia en el municipio o en el departamento. Seguidamente se debe tener una justificación y en esta justificación debemos de enmarcar la necesidad o el problema. Se debe argumentar de una manera lógica, verificable y tangible y se debe tener un fundamento normativo para el diseño del proyecto. O sea, debe tenerse una base jurídica que lo sustente. Dentro del mismo problema y devolviéndome un poquito, pues entonces se debe diseñar unos objetivos generales o un objetivo general y unos objetivos específicos que deben de ser coherentes para evitar pues que haya desviaciones en el lenguaje escrito y verbal y apuntemos a una finalidad única para la solución de un problema. Dentro de este mismo proyecto se debe describir la meta mediante indicadores de gestión, mediante indicadores de medición de lo que nos proponemos. Y seguidamente se debe hacer un presupuesto estimado del costo del proyecto. Este proyecto debe tener un nombre que debe ir orientado a la problemática que se va a atacar. Entonces, si es en materia de prevención de estupefacientes, pues entonces tiene que ser algo llamativo. En el ejemplo que les pongo de estupefacientes en cuanto a la prevención a la drogadicción. Si es para minimizar los hurtos, los homicidios o otras dinámicas criminales, pues entonces buscamos un nombre llamativo al proyecto.
y que sea coherente con los objetivos generales y específicos. Igualmente les sugiero que para la presentación de estos proyectos, pues el escenario más idóneo es cuando se convoque por parte de la administración a comité territorial de orden público. Y es allí donde debemos de llevar el proyecto escrito, impreso y copias para todos los participantes o las instituciones que hacen parte del comité territorial de orden público. Adicionalmente, les sugiero que el proyecto lo lleven en una presentación visual, sea PowerPoint, para que lo proyecten a los participantes y se haga un poco más visible y llamativo, porque finalmente ellos son los que aprueban si el proyecto va o no. Los proyectos en la gestión pública tienen una ficha técnica para su presentación. Aquí vamos a ver como unas pautas que se deben de tener en cuenta y que debe contener el proyecto para que este no sea rechazado, ¿cierto? Entonces, lo primero es que debe tener una fecha, un nombre de proyecto, una dependencia a la que se va a dirigir, en este caso de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pues puede ser al alcalde municipal, al secretario de Planeación, secretario de Seguridad o quien haga sus veces. La dependencia que presenta el proyecto, llámese Ejército Nacional, Policía Nacional, CTI de la Fiscalía, Migración Colombia, Unidad Nacional de Protección. Debe contener una fecha estimada de ejecución. Seguidamente debe tener un objetivo general, que es como la idea central de la propuesta a presentar. Unos objetivos específicos, que son los proyectos a desarrollar dentro de la ejecución del proyecto, ¿cierto? Entonces, una vez tenemos esto, narramos o escribimos la justificación, y la justificación no es más que la necesidad que se identificó y la alternativa de solución. Y estas dos, la necesidad y la alternativa de solución, deben de tener una base normativa y un argumento legal vigente para poderse desarrollar el proyecto. Adicionalmente, debe articular el proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo, con el componente en materia de política de seguridad y convivencia ciudadana, con el Plan de Desarrollo Municipal o departamental y con lo que se expuso o quedó consignado en el documento estratégico del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, PICS. Debe ponerse un fundamento legal, o sea, argumentar en qué parte de la norma se refiere a que debemos contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana, sumado a los documentos que les dije anteriormente, los documentos estratégicos que les dije anteriormente, los tres. También debemos de buscar en la norma de normas, en la Constitución Política, donde se refiere a la seguridad y convivencia ciudadana, en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, o en la norma especial que vamos a trabajar el proyecto. Si es un proyecto que involucre niños, prevención de delitos sexuales, tráfico de estupefacientes, consumo en niños, niñas y adolescentes, pero entonces buscamos también en qué, aparte del Código de Infancia y Adolescencia, pues refiere sobre este tema. Debemos identificar la problemática o describir cuál es la problemática que se identificó. Y para eso, pues entonces tendremos que hacer análisis criminales y delictivos del municipio, cuáles son los delitos de mayor incidencia, para así empezar a generar proyectos para contrarrestarlos. Para eso entonces nos debemos de nutrir de encuestas, de sondeos de seguridad, de estadísticas que se manejen dentro de la Policía Nacional o dentro de la Fiscalía, de peticiones o sugerencias de la comunidad que dicen que hay un problema centralizado o focalizado en cierto barrio, cierta vereda, y desde ahí hacemos un análisis cuál es el problema que vamos a identificar y seguidamente verificamos cuál va a ser la población beneficiada en el desarrollo y ejecución del proyecto. Esa población la debemos de caracterizar, entonces tenemos que decir que están ubicados en tal barrio, en tal vereda,
en tal sector, ¿cierto? Debemos decir que va a beneficiar a niños, niñas, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad o adulto mayor, pero debe quedar consignado cuál va a ser la población beneficiada del proyecto. Se debe hacer una descripción de los bienes que vamos a adquirir o que se deben adquirir para el desarrollo del proyecto. Y hay que enumerarlos de una forma descriptiva y específica, elemento por elemento, porque son los que nos van a servir para el desarrollo de toda la propuesta. Y debemos determinar cuál es la funcionalidad de ese bien dentro del desarrollo del proyecto. Posteriormente, debemos de hacer una estimación del valor del proyecto o de la propuesta. Y aquí les recomiendo que siempre pasemos entre 2 o 3 cotizaciones de diferentes personas naturales o jurídicas que puedan desarrollar o nos puedan ayudar a desarrollar el proyecto. Se debe describir con claridad los elementos, las cantidades, los valores que se requieren para el desarrollo de la propuesta en materia financiera. ¿Por qué digo que pasen 2 o 3 propuestas? Porque a veces cuando se pasa una sola, pues entonces no damos esa transparencia que debe tener este tipo de aprobación de proyectos, porque van a decir que es un proyecto que está dirigido a X o Y persona, entonces es mejor darle participación a varias personas naturales o jurídicas para que pues presenten sus cotizaciones o propuestas. Seguidamente debemos de identificar cuál va a ser la fuente de financiación de ese proyecto. Entonces tenemos que en ese comité territorial de orden público, entre todas las personas que representan las instituciones, pues entonces determinamos si el proyecto va a ser aprobado. También debemos de determinar de qué fondo va a salir, si va a salir de recursos propios de la administración municipal o el departamento, si va a salir de fondos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el FONSE, si va a salir del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, o si va a salir de un rubro diferente, llámese Sistema General de Participación o Sistema General de Regalías, pero se debe decir cuál va a ser la fuente de financiación y cuál es el tiempo de ejecución del proyecto, ya sea en horas, días, semanas o meses, pero se debe establecer cuál va a ser el tiempo para desarrollar la propuesta presentada. Finalmente, debemos hacer unas observaciones si dentro del proyecto vamos a identificar o se hace necesario identificar otros aspectos que son transversales a lo que al proyecto que vamos a desarrollar y que necesitamos de pronto el apoyo o la iniciativa de otras secretarías de la administración, llámese Secretaría de Salud, sector educación, cultura, vivienda. Generalmente, en el ejemplo de capacitación de no a la drogadicción o de no al consumo de estupefacientes, siempre nos debemos de vincular con el sector de educación, colegios, universidades y demás. Entonces también es bueno dejar esa observación general que vamos a tener también trabajo mancomunado o articulado con otras instituciones o con otras secretarías de la administración municipal. Y finalmente ponemos el contacto y enlace. Generalmente esta persona es el líder o el representante legal de la institución que presenta el proyecto. Debe poner entonces, debe dejar consignado dentro de la propuesta sus datos personales, nombres y apellidos, dirección, celular, teléfono fijo, correo electrónico de contacto y firmar como representante de esa institución dentro de ese ente territorial. Por último, anexar todos los documentos que usted vea sean necesarios para documentar y argumentar mejor el proyecto. Seguidamente vamos a ver un ejemplo de una presentación del proyecto. Los datos que están consignados dentro de este ejemplo son solo para ilustración, no pertenecen a la realidad. El proyecto tampoco nunca se ha desarrollado en este municipio, pero se diseñó para fines académicos. Miremos entonces el formato. El formato es algo que ya está estandarizado, debe llevar
logotipo del municipio donde se va a presentar el proyecto, debe llevar acá el nombre del proyecto, la fecha de presentación, el organismo que presenta, la dependencia a la que lo dirigió, el plazo de ejecución, el presupuesto total, el tipo de intervención que se va a realizar, y aquí entonces ya miramos el objetivo del proyecto, unos objetivos generales, puede ser uno o varios, generalmente siempre se pone uno, unos objetivos específicos que tienen que ser coherentes con el objetivo general, una justificación del proyecto, por qué se hace necesario y cuál fue la problemática y cuáles son los antecedentes que tenemos. Seguidamente mostramos la articulación que tiene el proyecto con el plan de desarrollo municipal o departamental o nacional, si es necesario, y con el PIX, en qué componente se encuentra, en qué eje estratégico, el fundamento legal y jurídico, la problemática que se identificó, cuál es el público beneficiario, la descripción de los bienes y servicios que necesitamos contratar, el valor de la propuesta, el tiempo de ejecución y las observaciones adicionales. Y finalmente, el contacto de enlace del proyecto. En este caso, pues aquí pusimos al señor intendente Elkin Andrés Hernández, comandante de la estación de policía San Francisco. Reitero, estos son datos hipotéticos, solo para academia. Y por último, pues entonces los anexos que consideren ustedes necesarios. Esperando pues que este video les sirva para su gestión pública, para su gestión institucional en cada ente territorial. Si tienen alguna duda, los puedo asesorar escribiéndome a mi correo osferlosa2018@gmail.com o mediante llamada celular 302-356-8345. Igualmente pueden seguirnos en nuestro canal YouTube Legistrate. Y una información adicional para todos los, especialmente para los policías, comandantes de estación, subestación y demás funcionarios de la Policía Nacional que estén afiliados a la firma de abogados y servicios Minuta SAS, nos ponemos en sus botas. Nuestra asesoría o mi asesoría es de manera gratuita y las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para estas personas y policiales que están afiliados a abogados y servicios Minuta SAS. Igualmente, los otros policiales también pueden solicitar mi asesoría. Con mucho gusto se las daré, pero sí quiero dejar claro que para los afiliados de Minuta pues habrá mayor disponibilidad por hacer parte de nuestro grupo de abogados y por ser afiliados a nuestra firma.